Esto es Todo Terreno. Hola amigo de Todo Terreno. Estamos iniciando un programa más donde les habíamos contado que íbamos a empezar a hacer entrevistas. No sé cómo ha estado Carlitos, lo he visto preguntando y lo he visto ahí sacando todas sus dudas, hasta viendo cómo vendía cloro, está en el podcast anterior. Pero el día de hoy queremos primero invitarlos a que sigan oyéndonos en redes. Recuérdense que estamos en YouTube, en Spotify. Pueden compartirlos, pueden suscribirse, pueden escribirnos sus dudas, pueden hacer comentarios. Nos gusta mucho interactuar. En el podcast anterior los invitamos a que si tenían más dudas nos escribieran, porque vamos a hacer un podcast nuevo de ventas en línea para poder complementar lo que aprendimos. Y también hoy vamos a ver un tema que nos llamó mucho la atención, que es las empresas guiadas por Dios. Carlitos, ¿cómo estás? Pues muy bien, bendecido, amigo todoterreno. Gracias por acudir a nuestra cita semanal. Hemos estado trabajando temas empresariales y yo creo que van a ser de mucha bendición. Como te lo dije en el podcast anterior, que tenemos que poner todo en las manos del Señor, pero sobre todo encontrar en Él una guía. Porque mira, como empresario ha sido muy difícil y hemos estado, yo decía que nos volvimos de empresarios a surfistas, porque estamos ahí haciendo los quites en las olas. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Estábamos recordando que en la primera temporada fue nuestro segundo invitado. Lo dije cuando él entró, es de las personas que aceptamos regaños. Dentro de las 5 que tengo en la mano, incluyendo una de mi mamá, de los que acepto regaños es Pastor Minor. Bienvenido a nuestro podcast nuevamente. Gracias por acudir a esta cita. Sabemos que para ti el tiempo es limitado, pero sabemos que vas a enriquecer mucho nuestro conocimiento y sobre todo a hacer crecer nuestra fe con el tema de empresa. Eduardo. Pues Pastor, bienvenido aquí con nosotros. Gracias. Bueno, para mí es un privilegio y esto me emociona mucho. Les voy a decir por qué. Porque he estado en varios lados de este tema precioso. He estado como empresario, he estado como discípulo, o sea, aprendiendo, y luego me tocó también enseñar, y ahora como pastor. Esto verlo de diferentes maneras. Sin embargo, yo puedo decir que ahora tengo un buen ángulo, el mejor ángulo de cómo ver la situación empresarial. Qué bonito cuando la academia le enseña estrategias, que no son malas, pero hay mejores. Entonces ahora creo que vamos a aprender, vamos a redireccionar, vamos a poner otros cimientos para poder ver cómo una empresa puede alcanzar, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Eso es lo importante. Y creo que en todo esto, una de las mayores cosas que a veces pasa y que a veces no pasa es si realmente nosotros le presentamos la idea de negocio a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos y tengo una idea, voy a vender platos desechables que se deshagan en un día, pero que sean color verde limón. Entonces para nosotros eso es el boom, ¿verdad? Nadie lo está haciendo y todo lo demás. Pero realmente nosotros llegamos con el Señor y le dijimos, Señor, ese color, esa es la idea que tú quieres para nosotros. ¿Alguna experiencia que usted ha tenido en esto, Pastor? Sí, vean, por ejemplo, nosotros agarramos el tema, empresas guiadas por Dios. Yo creo que esto va mejor, empresas de Dios guiadas por humanos, guiadas por nosotros. Imperfectos humanos, sordos que no oímos. Y en este tema, digamos, si le presentamos a Dios nuestros proyectos y le pedimos su dirección, cambiémoslo un poquito. Es de Dios, todo es de Dios. Entonces, digamos, cuando el Señor dice, vas a hacer esto, pues yo le pregunto, ¿se hace de esta manera? Por ejemplo, veamos el inicio, Génesis 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre. Mire, ¿quién está tomando la iniciativa? Dios. Y lo posiciona de una vez. El Señor tomó al hombre y lo puso. O sea, quien lleva la iniciativa es Dios. Dios lo puso a usted en esa empresa. Dios te puso en tu empresa. El problema es que nosotros creamos la empresa y después le preguntamos a Dios si está bien así, ¿verdad? Y Dios dice, ¿de qué me estás preguntando? Pero cuando se da de la otra manera, como dice en la Biblia, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Eso es importante. ¿Para qué?
Bueno, Dios siempre tiene un para qué, para que lo cultivara y lo cuidara. Vean que, entonces, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién tiene el mando? ¿Quién tiene el poder? Dios. Entonces vengo yo y digo, bueno, aquí voy. Ahora, ¿y cómo voy? Voy. Es que yo estoy seguro que ustedes, tanto como yo, caímos en las empresas sin ser empresarios. De repente estábamos ahí. Bueno, Dios en su misericordia, y conozco bien la experiencia de Eduardo. A mí me empujaron así. Sí. Oramos, le pedimos a Dios, veíamos un poco difícil lograr eso, pero Dios fue abriendo el camino. Y esto es bien lindo, miren pues. En Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendice, los bendijo. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, de una vez les provee. Los bendijo. Bueno, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Eso es ser empresario. O sea, van a ser productivos, van a crear ganancias. Llenen la tierra y gobiernen. No es fácil gobernar. Y reinen. Tampoco es fácil. Pero los recursos vienen de Dios. Los recursos vienen de Dios. Entonces lo lindo ante esta pregunta es, ¿le pedimos su dirección a Dios? No, Dios nos va a decir, nosotros lo que estamos es listos. Señor, esta es la estrategia que tú quieres. Y yo creo que en algún momento, miren, esto es maravilloso, hemos sentido que hay algo más allá que nos está guiando. Es más, les voy a decir, no somos exitosos porque seamos muy buzos. Hay otros mejores, con más capital, con mejor preparación, pues nosotros tenemos a Dios. Amén. Amén. Ok, ahí estamos. Cuando hablabas, Eduardo, de esto, que como que el Señor lo ha empujado a uno y aprender a escuchar la voz del Señor dentro de las empresas. Hace unos días estaba pidiéndole al Señor dirección, ¿verdad? Yo me aferro y le digo, Padre Santo, tu palabra dice que tú darás dirección, que tú me darás consejos y velarás por mí, ¿verdad? Y muchas veces estamos esperando que el Señor nos resuelva todo el problema, ¿verdad? Y que Él nos dicte. Y una vez ha habido testimonio donde dice, yo buscando al Señor y me puse a escribir con un papel. Y yo digo, Padre, ¿cómo quisiera experimentar tanto eso? Y un día le decía al Señor, ¿verdad? Padre, qué sé yo, o sea, dame más venta. Necesito vender más de mi producto y necesito hacerlo. Y cuando termino de orar, me quedo pensando y siento que fue el Señor hablando a mi corazón y me dice, no, yo no quiero darte más venta, quiero darte más margen, ¿verdad? Entonces el tema es que yo pidiendo que quiero vender más y trabajar más y el Señor diciéndome, no, vas a vender menos, pero vas a ganar más. Entonces, ¿cómo poder direccionar eso, verdad? Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros propios anhelos y deseos. Y fíjense que yo pasé una experiencia. Cuando empezó el tema de pandemia, para los productos que nosotros fabricábamos realmente fue un boom, ¿verdad? Cloros, desinfectantes, vendimos un montón y el Señor nos dio una gran oportunidad de capitalizarnos, ¿verdad? Porque pudimos capitalizarnos. Luego el segundo año, las cosas se empezaron a complicar porque materias primas escasas. Y conforme fuimos avanzando, las materias primas se dispararon. Entonces nuestros márgenes cayeron y bajaron un montón. Yo estaba analizando el 22 y pues bueno, noticias no tan halagadoras con respecto a utilidades, pero yo decía, Padre, yo creo que también me malacostumbré mucho a las utilidades de pandemia, que hoy por hoy me siento como que estoy atropellado porque las cosas han cambiado. Pero abriéndoles mi corazón, en esos tiempos de pandemia que fueron buenas utilidades, con las ganancias que teníamos, yo tengo un defecto y que soy muy guardalón, que yo creo que hay que ser previsor y hay que ser esto, ¿verdad? Hoy que me ha tocado ir a la olla a raspar la olla, yo le decía, Padre Santo, ¿qué pasó? Los frijoles se fueron hasta abajo y hay que raspar. Pero también el Señor hablaba a mi corazón y me decía, yo te voy a regresar los frijoles, pero con otra mentalidad. Una mentalidad de compartirla con nuestros colaboradores, con mentalidad de crecimiento, no con una mentalidad de guardar, porque el Señor no nos dio, cuando tú nos leías y nos decías que tenemos que ser fructíferos, tampoco es fructíferos y para guardar, no, es para compartir. Correcto. Y luego entiendes que si no tienes el recurso financiero, ¿cómo vamos a ayudar? O sea, entonces ya el Señor te da tu parte, tú quitas tu parte y lo demás fluye, ¿verdad? Pero me acordé lo que decías, que muchas veces uno le pide al Señor una cosa, pero el Señor tiene otros planes, ¿verdad? Y siempre los de Él son mejores. Amén. Amén. Correcto, son mejores. Ahora también queda la parte de analizar y una de las cosas que queríamos hablar era
Cuando nosotros ponemos un negocio, Ajá. ¿qué hay en nuestro corazón? Porque cuando nosotros empezamos, o puede ser, nuestra empresa puede ser para servir a la gente, así como dice el Señor, ¿verdad? En la palabra, de que nosotros hagamos las cosas del hombre como que las hiciéramos para Dios, o realmente estamos haciendo todo por dinero. O sea, ¿qué tanto hay en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Usted cómo ha visto todo esto? Bueno, tiene que ver de todo. Mire, nadie pone una empresa para fracasar. Nadie. Ahora, cuando viene de Dios, cuando Dios nos llama, y yo he visto mucha gente luchar, y la academia nos enseña que uno se va a llevar, ¿qué? A veces 6 meses o 2 años para llegar al punto de equilibrio. Y cuando uno llega al punto de equilibrio siente, ¡ay, qué rico! Sí, pues no está ganando nada. La verdad es que no está ganando. Pero cuando esto viene de Dios, la empresa tiene 3 características. La primera es para dar. ¿Para dar qué? Un producto, un servicio, das algo a cambio de esa transacción. Uh-huh. Y luego hay otra cosa muy importante. Lo tocaste así suavecito, pero esto deja mucho a uno. Ser generoso, ¿verdad? Pero luego también viene contentamiento. Entonces, es el dar, el ser generoso y el tener gozo. Porque si das y te duele, no des. Sí, no des, porque te va a doler. Y vas a pensar en un futuro muy ¿qué? Opaco, oscuro, y cuando no tenga, y si esto se pone peor, y con lo que subió el flete, por ejemplo, la inflación está muy alta, eso mata a cualquiera. Pero aquí hay una cosa bien linda. Nosotros hemos aprendido a ver el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la competencia? Y a veces costeamos de acuerdo a la competencia, lo cual no es sano ni recomendado. Pero ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? Miren qué bonito acá. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros trabajamos con parámetros divinos, siempre vamos a tener un margen para vivir cómodamente. Cómodamente. La verdad. Miren, cuando las bendiciones, yo he dicho así, cuando las bendiciones corren por mi vida, me deja untada la olla a mí. Pero la cosa es que las bendiciones vayan corriendo. Y en 1 Timoteo 6:17 dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y ustedes lo han vivido, lo siguen viviendo. Y ahorita, por ejemplo, bueno, ¿cómo estamos? Estamos terminando mayo, viene junio, a preparar el bono 14 para los empleados. Y no el de uno. Cabal. Y no el de uno, la verdad, no el de uno. Entonces ahí uno se la ve, híjole, tengo que trabajar para estos cuates. Bueno, pero luego dice, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Miren qué lindo. ¿Cómo nos da? En abundancia. ¿Qué me va a dar? Todo lo que necesito. ¿Y qué debo de hacerlo? Disfrutarlo. Yo creo que, miren, yo recuerdo que hace algunos años tengo un amigo que tiene una empresa muy grande y me dijo, mira, acompáñame, necesito un carro. Y yo le digo, pues, no sé, ¿quieres un carro? Sí. Pero vos tienes un Mercedes, sí, pero lo usa mi mujer. Y el BMW lo usan mis hijos. Y el Audi lo usa no sé quién. Vamos, y lo empecé a acompañar. Y recuerdo que fuimos a ver así, por ese estilo, los carros. Cuando llegamos a uno que le gustó y habíamos visto varias marcas y me dice, mira, este no está mal, vale $80,000 y me gustó el de 120,000 y bueno, casi todo el día en eso. Y yo le hago una pregunta al final, ¿vos qué? ¿Nunca preguntaste cuánto hacen por galón? Si te vas a comprar un carro de esos, ¿por qué vas a preguntar cuánto hace por galón? Y me lo dice de esa manera. Y yo digo, a veces nosotros compramos un carro que no disfrutamos. Mire, yo he visto gente que tiene aire acondicionado en su carro y no lo ponen porque leyeron en algún lado que consume más combustible. Entonces yo digo, no, Dios dice, yo les voy a dar en abundancia para que lo disfruten y les voy a dar de todo. Solo hay una condición, depositar nuestra confianza no en la bolsa de valores, no en los mercados. Quebró un banco, otro que puede cobrar, otro. No, en Dios, en Dios. Entonces, para contestar así bien directa la pregunta, servimos a las personas, servimos a la sociedad. Los parámetros son divinos y Dios dice, yo quiero que ustedes disfruten también. Entonces, si una empresa no tiene ganancias, está perdiendo.
pero luego uno lo debe disfrutar. Así como están sufriendo ahorita para crear lo del bono 14, entonces uno dice, Dios nos da para que lo disfrutemos. Y el respaldo de la palabra. Y fíjate que cuando dices ese disfrutar, hablábamos antes de empezar, que cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, también el disfrute, Él te va guiando el disfrute, ¿verdad? Porque tal vez para el amigo la necesidad era un vehículo, pero tal vez para otro es un buen plato de comida. Como claro. Tú dices, ¿verdad? Tienes ganas de una carnita, pero no porque tan cara que está la carne. Mejor un hot doguito en la gas, porque cuesta N y es más barato. Y me voy a comer una salchicha en vez de eso. Y yo creo que también la infancia nos ha marcado mucho. Yo me recuerdo que un material que tiene el pastor Emilio habla de eso, ¿verdad? Que muchas veces nos privamos de algunas cosas porque tuvimos muchas limitaciones económicas en nuestra infancia y eso marcó. Pero si somos nuevas criaturas y nacimos en el Señor, lógicamente no es de que seamos botarata, pero aprender a disfrutar eso. Cuando yo te digo que era guardalón, el Señor tuvo que trabajar mucho con mi codo, porque de guardalón a agarrado y avaro es un hilito mínimo, ¿verdad? Yo no sé, amigo todoterreno, si solo yo he sido el que he tenido que pasar por agarrados anónimos, ¿verdad? Pero cuando tú aprendes a dar, aprendes a disfrutar, y dentro de ese disfrute está el dar. El dar. Porque como tú dices, cuando uno da, en realidad la pasa bien y uno dice, bueno, tal vez era para algo de que íbamos a comer con la familia, pero lo donamos para X cosa. Como el Señor llena tu corazón y que lo devuelve. Al 100 por uno lo devuelve, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, amigo todoterreno, que la línea entre el ser cuidadoso y avaro es demasiado delgadita. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos como empresarios? Bueno. Esa es una pregunta que está así. Gracias. Le voy a decir el compromiso. Salmo 24:1. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Señores, esto me encanta y les voy a decir por qué. La señora que trabaja en la casa solo llega y dice, se fue el gas. Cabal, hay que comer. Solo dice sí. Pero ella no es la dueña de la casa. Ella no es la dueña de la estufa. Ella no es la dueña de nada. ¿Verdad? Ella solo dice, se fue el gas. Y nosotros como dueños tenemos que comprar el gas. Uh-huh. Yo recuerdo que hace muchos años mi esposa no maneja, entonces yo vine y le di las llaves de un carro y le dije, este carro es tuyo. La única condición es, ni lo vendes ni lo regalas, porque yo sé que es buena para regalar, entonces no. Y ella dijo, sí, yo creo que voy a aprender a manejar. El carro es tuyo, le entregué las llaves. Ya había que comprarle la calcomanía y le dije, mira, tienes que comprar la calcomanía a tu carro. Y me dijo, ¿se le compra calcomanía? Sí, además se le hacen servicios. No, aquí está tu llave de regreso, mira. Así que el carro sigue siendo tuyo. Y ella salió ganando porque de todos modos yo pago la calcomanía, yo pago la gasolina y le tengo que manejar también. Entonces cuando nosotros entendemos que solo somos administradores, mayordomos y que el dueño es Dios, lo que tenemos que decirle, Señor, se fue el gas y necesitamos más gas, necesitamos más clientes, necesitamos más ventas. Pero nuestro papel es que la empresa no es nuestra, es de Dios. Y si algo truena en el camino, le decimos al dueño de la empresa. Leí algo que me gustó mucho. Hay un señor que tiene una bodega de sal y está a la orilla de un río. Está cerca de un río. Hay una inundación y le llegó el agua hasta la bodega. Por lo tanto, se fue toda la sal. Y otro día abrió su bodega y sí, era cristiano, se puso a cantar y cuando llegan los trabajadores dicen, el jefe se loqueó. ¿Por qué? La bodega está vacía, el río se llevó todo el producto y él está cantando. Y alguien le pregunta, jefe, disculpe, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y dice, pero aquí la cosa no se ve bien. No, yo estoy bien. Jefe, pero usted perdió toda la sal. No, el que la perdió fue Dios, porque aquí él es el dueño y yo solo soy el administrador. Total que ya le avisé y él dice que va a volver a llenar la bodega, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que la empresa no es nuestra, que nosotros solo administramos, este es un compromiso maravilloso. ¿Por qué? El dueño es Él. Pero nosotros debemos de administrar con un espíritu de contentamiento y con una dependencia absoluta de Dios. Porque por alguna razón que ninguno de nosotros entiende, a Dios le salen mejor las cosas que a nosotros, ¿verdad? Entonces, movemos un hilito y desarmamos el asunto. Entonces decimos, Señor, yo dependo de ti. Es tu empresa, yo solo soy un mayordomo. Entonces,
elevamos el compromiso a otro nivel. Pues sí. No, recordaba es que conforme van hablando, por la misma situación que yo les contaba, que hemos estado ahorita en un proceso de pum y bueno para arriba, también en medio de los desiertos es donde el Señor te va mostrando, porque cuando tú tienes las cuentas de banco de las empresas muy altas, no te preocupas de nada. No tienes que pedirle al Señor para el bono 14, ni le tienes que pedir para los salarios, ni para los impuestos. ¿Por qué? Porque allí hay. Entonces tú ves la cuenta, hay que pagar sueldos, ya los hubieran pagado. Proveedores, Pero cuando el frijolito baja de la olla, ¿verdad? Entonces tú ya, bueno, vamos a pagarle a este proveedor, una parte, bueno, ya juntamos lo del bono, ahorita no gastemos esto. Entonces te vas volviendo eso. Yo tuve una experiencia hace como un mes que nos llevaron una oferta de comprar materia prima, pero en cantidades muy grandes, extras de las que nosotros, que ni en tiempos de la olla de frijoles alta, yo había comprado. Pero las cosas que el Señor hace tan lindas, yo ahorita me recordé. Entonces llega mi proveedor y me dice, mira, no te vendo medio contenedor, te vendo 2 contenedores de materia prima. Materia prima escasa, buen precio, pero había que pagarla de contado. Total que la pagamos de contado, ¿verdad? Entonces bajó la cuenta tremendamente. Entonces iba para el gimnasio, yo, Padre Santo, le dije, pues en ti estoy confiando, porque esa parte que tú dices de, esto no es mío, yo voy a descansar en el Señor. No es fácil. No, la práctica de, No es se llevó la sal. O sea, ahorita que lo estabas hablando yo. Ese descanso no es tan descanso. Pero cuando uno aprende a descansar en el Señor, entonces yo iba para el gimnasio y dije, Padre Santo, tenemos algunos compromisos. Pues entrando cuando entra el correo, gracias a Dios ahora son transferencias, ¿verdad? Cuando veo la transferencia y la cantidad de la transferencia, dije, Padre Santo, yo no me acordaba de este saldón que nos tenía uno de los clientes más grandes de nosotros, que se había atrasado con una transferencia. Entonces nos la duplicó, ¿verdad? La de la semana y la semana. Cuando vi la cantidad, de veras, yo entrando, llorando, la niña del gimnasio de la puerta, así como le pasa algo, ¿verdad? Y yo así como queriendo gritar y decirle, no, le dije, es que mi jefe me acaba de mandar un correo de unas transferencias que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, a través del desierto, de la olla de frijoles bajo, le vamos a decir de aquí en adelante, la de la olla de frijoles bajo, es más factible ver la mano del Señor, ¿verdad? A veces la abundancia nos priva de ver esos milagros. Qué bonito, porque cuando nosotros tenemos como que somos capaces, no necesitamos de nada. Pero cuando no tenemos, es mayor tiempo de devoción, de oración, y las rodillas como que obedecen un poquito más. Pero yo los quiero llevar también y a ser muy, muy cuidadosos. No estoy diciendo que debemos de ser malos administradores, malos mayordomos. Estoy diciendo que la empresa es del Señor y ahí debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Por tanto, si es de Él, nosotros debemos de saber que vamos a depender. Mira qué bonito. Yo leí esto y me gustó mucho. Hay un pastor que está haciendo una obra muy grande y tiene un amigo empresario. Y entonces va con el amigo y le dice, mira, yo sé que tenés plata. Necesito que me ayudes con esta obra. Son amigos. El empresario no es cristiano. Y le dice, ¿cuánto necesitas? Mucho. Y le hace un cheque por $500,000. Y luego el pastor vio el cheque, lo agarra y lo rompe. Lo tira y le dice, pues, ¿qué te pasa, hermano? ¿Me das $500,000? Eso no es nada para vos. ¿Cómo que no es nada? Le dice, $500,000, cualquiera lo quiere. No, dame algo bueno. Y le hace, $1,000,000. Rompe el cheque. Total es que por $2 millones, al fin le hace un cheque de $4 millones y le dice, mira, te hice este cheque, pero te voy a decir algo, esa plata no la tengo. Y ni vayas a cobrar este cheque. Yo sé que el banco te lo paga, pero luego a mí me van a castigar con intereses. No, mira, antes llámame, dentro de 15 días, puedo que ya los tengo. Bueno, está bien. A la semana lo llama el pastor, el amigo, le dice, vos, gracias, mira ese cheque, los $4 millones. ¿Cómo así? ¿Ya lo cobraste? Sí. ¿Te lo pagaron? Sí. No puede ser. No, déjame ver qué pasó. Y resulta que a él tenía una deuda, alguien le debía de un negocio de unos 10 o 15 años atrás, $8 millones. Y entonces se lo pusieron a la cuenta y dice, 4 para la obra y todavía me quedaron 4. Amén. Es que lo lindo de esto, mire, yo los quiero llevar a ese nivel. Nos ponemos nerviosos. La verdad que sí, aquí vivimos en carne y huesos y vivimos por números también. Y bueno, la lógica, los principios financieros y todo eso. Pero Dios nos lleva a otro nivel cuando dependemos de Él.
Amén. Gracias, pastor, porque la verdad es que llena nuestro corazón, porque lo que nosotros estamos hablando aquí, amigo todoterreno, en nuestro día a día es que ahorita terminamos de grabar y tenemos que seguir en nuestras actividades seculares, ¿verdad? Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para ustedes y para nosotros. Sí, y lo bonito de todo esto es que si nosotros entendemos de que Dios es el dueño de la empresa, yo escuchaba hace años un testimonio de alguien en la radio que decía de que él las metas de ventas las ponía en base a, se retiraba, oraba al Señor y el Señor le decía cuánto tenía que diezmar. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos nuestras metas de ventas en la empresa? Por los números que nos pasó el contador de, mira, o sea, estamos mal y tenemos que vender esto. ¿O le preguntamos a Dios cuánto le tenemos que dar a Él? Yo estaba hace algunos años en una empresa muy grande en el occidente. Estaba en una conferencia y a mí me gustaba mucho porque ellos estaban facturando 100 millones al año. Y yo les pregunté, ¿cuánto es lo menos que quieren crecer? Y ellos dijeron, lo menos sería un 10, nuestra meta va a ser el 20, pero tenemos que tirar al 20. Entonces yo dije, wow, 10 millones de ganancias no está mal. Ahora, lo nuestro debe ser al revés. La meta las pone Dios y el trabajo lo ponemos nosotros. Entonces, lo que dice Eduardo, ¿a quién le hemos preguntado? Porque ¿de quién es la empresa? Es de Dios. Entonces, ¿quién va a poner las metas? Y entonces, esto es bonito. Señor, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto te debo de dar? Y en base a eso, Dios me va a dar las estrategias. Entonces, yo le voy a pedir las estrategias a Dios para poder llegar a esa meta. Miren estos versículos. Lo platicamos con Eduardo antes de principiar. Génesis 28:20. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Bueno, aquí va. Si Dios en verdad está conmigo, asegurémonos de eso, por favor, y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, bueno, son peticiones fuertes, ¿no? Muy buenas. Solo eso quiere mi rey, le digo. Ya recuerdo de hace muchos años, ¿no querés pollo? Bueno, pero miren, entonces, o sea, a consecuencia de eso, entonces, el Señor ciertamente será mi Dios. Entonces, quiere decir que el cuate no andaba en una buena relación con Dios, pero ahora está diciendo, tengo necesidades que cubrir, tengo empleados, quiero crecer, la competencia está dura. No, lo primero que yo necesito es tener una buena relación con Dios. Y ahora viene y ofrece. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Bueno, precioso, compromiso. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. No de las ganancias, no, es compromiso que le está haciendo. Pero ¿saben qué me gusta? Que el éxito acá estuvo en cambios genéticos. Lo de las ovejas manchadas, sí. Las ovejas. Entonces, yo digo, eso le vuela la barda a uno, ¿eh? El compromiso. Entonces, yo lo veo así. ¿Desde aquí marcó la empresa? Sí, en ese compromiso, ya Dios, no, pero no fue algo que sucede todos los días, ¿ves? Pero lo vivió, lo disfrutó. Entonces yo creo, ¿cómo van a estar mis ventas? Le pregunto a Dios. La empresa es de Él. Entonces, lo que haces con tu departamento de finanzas, lo que hacen con su departamento de finanzas. Mire, jefe, hicimos esto y queremos, bueno, vamos a crecer un 20%. Tirémosle la estrategia al resto, desde producción, venta, mercadeo y todo le tienen la estrategia. Bueno, si Dios es el dueño, entonces el Señor, dame la estrategia para poder lograr eso. Y yo creo que ese es un buen punto de vista. No es cuánto quiero yo, sino cuánto quiere Dios. No, y esa pregunta me voló, porque cabalmente estaba poniendo yo los objetivos de ventas. Cuando veo tu mensaje, ¿verdad? Yo dije, Padre Santo, llevo 17 años en la fábrica. Yo jamás me había puesto de rodillas a preguntarle al Señor cuánto quieres. Uh-huh. Porque uno se limita tanto. Porque digamos, tú dices, bueno, necesitamos tanto, vamos a vender, dame un número, 5 millones. Y tal vez Dios ahí arriba diciendo, mijito, si yo te tengo 20 y vos estás torcido ahí por 5, ¿verdad? Entonces sí me voló porque en lo personal no lo había hecho, ¿verdad? Hoy lo estoy haciendo y le digo, Padre, dame las cuotas, dame los márgenes, dame la estrategia y con otra mentalidad poder recibirlo. Pero es un reto para todos los empresarios. Sí, la verdad es cuestión de confiar y saber realmente en quién confiamos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos bien claros de que la empresa es del Señor y que nosotros somos administradores, debemos de estar bien claro que si el Señor nos dice, mira, tenés que dar tanto, pues sí hay que dar ese tanto, ¿verdad? Porque a veces también el Señor nos va a venir y decir,
Vamos a ver cómo van las cosas contigo, papadito. Te voy a probar. Sí, y este tema que sigue, lo voy a leer yo. Porque es una pregunta, no es complicada, pero yo creo que para un montón es así como, bueno, qué bien, el padre es el pastor, ¿verdad? El pastor pues también es empresario, pero es pastor. Entonces el tema, pastor, es cómo se administra una empresa y una iglesia. ¿Se administra igual, se administra diferente? ¿Cómo lo haces tú? Ok, yo he visto esto. Para mí la iglesia es un organismo donde trabajamos todos, alguien se golpea, nos duele a todos, algo sufre, nos duele a todos, todos queremos ayudar, es un organismo. Ese organismo tenemos que organizarlo, se convierte en una organización. Cuando yo he visto que se hace al revés en la iglesia, no camina a veces como uno quisiera. De hecho, yo cometí ese error. Por mi academia yo dije, la iglesia va a ser una empresa. Y recuerdo dónde hacíamos las sesiones, la forma en que la hacíamos, no caminamos ni un centímetro. Cuando me di cuenta que es un organismo, pero que debe estar organizado, entonces me voy a la empresa. La empresa es una organización, ¿verdad? Tiene todo bien marcado como organización, pero al final llevamos la misma meta, el mismo fin. Trabajar para el reino de Dios, las almas. Porque la empresa que Dios me da, no lo hizo porque yo me enriqueciera, es para su reino. Por eso me da las estrategias, por eso me bendice. Por eso es que yo soy exitoso, porque todo viene de Dios. Y lo de Dios, ¿cuál es? Recordemos Lucas 2:49. Están buscando a Jesús. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Le dice a los padres, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces ahí vemos la palabra negocio por primera vez, ¿verdad? Pero estamos hablando de almas. Entonces, la empresa puesta por Dios, la finalidad es esa. Por eso es cuánto debo de presupuestar. Y la iglesia, la finalidad es esa. Probablemente empezamos un poco divergentes, pero llegamos a lo mismo. Gracias, pastor. Una de las cosas más complicadas en todo esto es realmente nuestra vida como empresarios cambia cuando Dios está con nosotros. Si la vida como empresarios cambia cuando... Bueno, miren, pues, nosotros damos pasos de fe y de obediencia. Esa es la clave. Pero nosotros tenemos que cambiar en ser mayordomos cada vez, voy a usar esta expresión, más bíblicos. Más bíblicos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Y a mí me gusta porque la palabra tiene los mejores indicadores. Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Miren, lo más lindo de todo esto es que mientras nosotros obedecemos a Dios de esta manera, la vida tiene menos pena. Yo recuerdo, eso fue un cuentazo para mí. Yo había dejado mi relación laboral principal que tenía, había dejado otras 2 más, y yo fui a hacer un depósito al banco, pero que eran tal vez la 10ª parte de lo que yo iba a hacer. Y me sentí frustrado y hablé con Dios cuando estaba ahí en el banco. Le digo, Señor, estos no eran mis depósitos. Y el Señor me dijo, las cosas van a cambiar. Yo te llamo para que ahora deposites arriba y yo te lo voy a hacer bajar cuando lo necesites. Y te va a bajar de una manera abundante. Cuando nosotros sabemos que esto funciona, entonces se va a ir el temor, se va a ir el miedo. Recordemos que nosotros estamos aquí viviendo, por ejemplo, el tema de los fletes. Ese tema se puso horrible ahorita, ¿verdad? Y le pegó fuerte a muchas empresas. Pero miren qué bonito. Una mujer, Proverbios 31:25, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Eso me impactó. ¿Le da miedo al futuro? No, se ríe, tranquilo. Y es que dicen que se va a poner feo y que está cobrando, y que la economía y que la bolsa se ríe. ¿Por qué? Está vestida de fortaleza y dignidad. ¿De dónde viene eso? De Dios. Entonces, la pregunta, que es muy buena, ¿cambia la vida? Tiene que cambiar la vida. Y le voy a decir una cosa, si empezamos mal, si empezamos a construir una empresa sin los cimientos que Dios nos dice, pongamos los cimientos, cambiemos nuestra actitud.
Yo venía hablando con mi esposa cuando veníamos para acá y el tema era esto. O estoy más espiritual o estoy más viejo, pero sí estoy cambiando. Me voy por lo primero. Espiritual no se le digo. Estoy más espiritual y veo las cosas de una manera diferente. Ahora soy, tal vez eras un mayordomo intrépido. Ahora un mayordomo sabio. Le consulto a Dios. ¿Cómo vamos acá? Porque uno dice, aquí gano. Ni le pregunto a Dios. ¿Por qué le voy a preguntar si yo sé que voy a ganar? Ahora no, Señor. Esto se ve bueno. ¿Le entro o no le entro? ¿Vamos o no vamos? Y tu caso, el que acabas de decir, que pasaste por crisis. ¿Por qué? ¿Tenés materia prima? Pues no tenés plata, ¿no? Pero luego Dios entendió tu crisis. Y recordad que pega aquí. Y pega aquí, en el alma. Y uno dice, hijo, ¿cómo va a ser ahora? Y Dios dice, te entiendo, Carlos. Ahorita está la solución. Te la dio. No, y ahorita que dijiste pega aquí y aquí, porque pega en el colon, aquí y aquí. Pero tú dijiste una cosa, ¿verdad? Si éramos intrépidos, ¿verdad? Empresarios intrépidos, pero también está la inversa, ¿verdad? Y yo me incluyo también, a veces empresarios miedosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces todo te da miedo y todo te da miedo. Pero cuando eres guiado por el Señor, las cosas cambian. Y como te digo, cuando platicamos, y platicar contigo es un deleite, pastor, porque abrimos nuestro corazón y hoy con los amigos todoterreno podemos abrirlo. Fíjate que la semana pasada, nosotros estamos empezando otra empresa, lo que tú decías, los cimientos. Entonces he tratado de hacer las cosas como son y me ha costado más, ¿verdad? Porque a lo bandido es más rápido, ¿verdad? Y tema que impuestos, que la conta bien, que todo esto. Pues vienen y nos roban en Asunción Mita, nos roba el camión, ¿verdad? Fue un asalto nada más, no el camión, sino que un poco de efectivo que llevaba, ¿verdad? Y salgo para Asunción Mita temprano, ¿verdad? A ver a los amigos que habían pasado esta situación. En otro tiempo me hubiera desbaratado, pero hoy que la olla de frijol estaba abajo me afectó menos. Porque yo dije, bueno, lo que dijo el de la sal, ¿verdad? Padre Santo, pues gracias a Dios no les pasó nada, tú proveerás. Y este ha sido uno de los mejores meses de lo que va del año. Yo le decía, Padre Santo, no es las cantidades, no son los números, es tu fidelidad y tu mano sosteniéndonos, ¿verdad? Entonces les comparto un poquito de lo que el Señor está haciendo. Y por último, ¿qué consejo nos deja para principios que debe tener un empresario? Que creo que es lo que nosotros deberíamos de conocer más, ¿verdad? Porque como empresarios debemos de tener principios que marquen no solo nuestro trabajo, sino que marquen a la empresa y marquen a nuestros empleados, creería yo. Ok, los voy a llevar a dos cosas, miren, bien bonitas. Recuerden que la empresa es de Dios. Nosotros somos los mayordomos. Hay que hacer dos cosas. Cuidar y crecer. Cuidar y crecer. ¿Por qué? Es de Dios, hay que cuidar. El hecho que sea de Dios no nos da licencia para fracasar. Ahora, ¿y cómo? Tenemos que crecer. Uh-huh. Y Dios dijo, hay que crecer. Esta parábola la conocemos, Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios arregla cuentas con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto has crecido? Ok. ¿Cómo está tu empresa? Es que yo vi que el mercado se puso feo y que no sé qué. A ver, Carlitos, mejor se la damos a fulano. De verdad, sí. Entonces, aquí hay dos cosas. Cuidar bien lo que Dios nos ha dado y hacerlo crecer. La misma parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, y ahí nosotros decimos, híjole, se fue el jefe, ¿va? Hay fiesta. No. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo que tenemos es de Dios. Son bienes de Dios. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. No van a crecer si no aumentan esta capacidad de cuidar y crecer. ¿Ya? Y luego se fue. Ahora, yo me pongo a pensar, ok, ¿qué tal si el que hubiera fracasado es el de 5? Entonces, aquí hay algo que no está bien, ¿va? Uh-huh. No. Pero fracasó el de 1. Ahora, Dios pidió ganancias. El Señor pidió ganancias. ¿Qué hiciste? Porque el de 1 sí entregó el capital, pero no entregó ganancias. Entonces, ¿cuál fue su error? No creció. Pero sí cuidó. Porque hasta lo enterró y dijo, aquí está. No, las dos cosas tienen que ir juntas como empresarios. Cuidar y crecer. Eso es clave.
¿Y saben de dónde viene eso? De Dios. ¿Ya? El camino de los justos, ¿cómo es? Como la luz de la aurora. Y vamos de aumento en aumento. Pero hay un camino, es un camino. ¿Ya? Por ahí transitamos. Entonces, cuidado, ni para este lado, ni para otro lado. Recordemos que también nos hemos movido en una cultura donde si tenés mucha plata, es pecado. ¿Ya? Y si no tenés plata, es que no, Dios no te está bendiciendo. No. Nos vamos por el camino que Dios nos está marcando. Pero vamos creciendo. Y crecer no es fácil. Pero las estrategias las da Dios. Entonces, si queremos dos cosas aprender como mayordomos es cuidemos bien y entre mejor cuidemos, más se nos confía. Y ahí está el éxito. Amén. La verdad que creo que fue un podcast de mucho aprendizaje. Y yo siempre he aprovechado de tenerte, Pastor Minor y amigo todoterreno, si tú eres empresario, si has estado pasando algunas crisis o quieres crecer o quieres hacer las cosas mejor como las estabas haciendo antes. Yo quisiera, Pastor, que nos tomemos un tiempo para orar por los amigos empresarios, por los amigos emprendedores o por los que sientan que el Señor los está llamando a dejar un trabajo estable por emprender, ¿verdad? Que el Señor les marque los momentos. Y a los que estamos ya en el barco, que el Señor nos ayude a ser íntegros, que el Señor hable en nuestro corazón y que nos reprenda cuando estemos haciendo las cosas mal. Entonces, si nos bendices, Pastor y amigo todoterreno, si estás en un lugar apropiado, inclina tu rostro. Si vas manejando, no inclines tu rostro, sino toma un tiempo para conectarnos con el Señor. Yo quiero hacer una oración específica, lo siento de Dios hacerla así. Miren, pues, yo no sé cuántas veces ustedes han renunciado a cuentas difíciles de cobrar. Llamamos cuentas incobrables. Pero una vez yo hice eso y Dios me llamó la atención. Me dijo, es que esa plata no es tuya. Tú renunciaste, pero la plata no es tuya. El negocio es mío. Por lo tanto, no renuncies, sigue luchando. Y miren, Dios levantó el negocio a otro nivel. Pero yo ya había tirado la toalla. Entonces yo quiero orar por toda aquella plata que nos pertenece como empresarios, pero que a alguien se la quedó y no ha llegado. Y puede ser que sea una deuda, está bien, pero puede ser también que son clientes que alguien nos pirateó, pero que Dios los va a regresar a nosotros. Padre, eres maravilloso, gracias Dios. Hay algo especial acá, hay un ambiente precioso, espiritual. Tú estás acá, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros. Y esta petición es para que todas aquellas cuentas, Señor, que probablemente ya las dimos, es una pérdida. Y quizás así aparezcan en nuestros cuadros financieros, el Señor nos dice, no, te la voy a devolver y te la voy a devolver con intereses, porque esa plata pertenece para el reino de Dios. Perdónanos porque quizá no fuimos lo suficiente diligentes, pero ahora no actuamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo está tocando a estas personas para que sientan la responsabilidad de pagar sus deudas. Por otro lado, si perdimos clientes, si hay gente que nos quitó clientes, o si nosotros hemos querido crecer y no hemos alcanzado la meta, yo sé que vamos a ir más allá de lo que podemos pensar, pedir o imaginar, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, Pastor. Y amigo todoterreno, recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Sigamos adelante.